A esta hora establecemos contacto en Ciudad de Guatemala con Luis Fernando Mac, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo de Guatemala. Muy buen día, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días y gracias a toda la teleaudiencia que nos ve en Estados Unidos, México y país. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué se puede esperar, qué puede esperar la región, los guatemaltecos en general de esta jornada convocada para hoy, donde se prevé o está previsto que la abstinencia sea una de las principales protagonistas? Además de esto, ¿qué más se puede esperar? Bueno, yo creo que tenemos que esperar realmente que en consonancia con las manifestaciones y la demostración cívica que hemos dado a los guatemaltecos en los últimos 4 meses, derrotemos hoy en las urnas realmente a los que los guatemaltecos identificamos como los enemigos de la democracia. Especialmente en el reportaje de entrada que ustedes tenían, hay uno de los candidatos que está puntero en las elecciones que se identifica por muchos votantes como el auténtico enemigo a vencer, por sus prácticas antidemocráticas, por su actitud prepotente, por su sistemática violación a los derechos y a las leyes del país. Y entonces en ese sentido se ve como uno de los elementos más realmente para poder seguir derrotando justamente a la intransigencia y a la corrupción que se instaló en el gobierno. ¿Y qué decir, por ejemplo? Obviamente hay muchos llamados, Rami. Claro, ¿y qué decir, por ejemplo, de un Manuel Valdizón, entonces? Exactamente, estamos hablando de Manuel Valdizón. Sí. Y hay muchos llamados realmente pero justamente, para la abstención. Pero justamente a eso vamos. Estamos ante un escenario en el que hay prácticamente una tormenta política en su país. Sin embargo, ¿no resulta paradójico que sea esta persona la que esté liderando en la intención de voto? Esto en medio de la protesta ciudadana, en medio de cientos de personas en las calles diciendo, hey, queremos un cambio en la nación. Sí, es paradójico, pero eso tiene que ver con las reglas vigentes. También por eso es que la otra demanda muy fuerte en Guatemala es el cambio en las reglas electorales. Porque lo que este candidato realmente ha logrado hacer durante más de 4 años, 2 años, digamos, como mayor fuerza en los últimos 2, pero realmente empezó su campaña prácticamente al principio del gobierno de Otto Pérez Fernando Molina. Entonces, en la práctica sí hay realmente mucho dinero realmente gastado en campaña. El Tribunal Supremo Electoral hace poco le puso una multa, pero no importa, realmente el tema del dinero no es problema para este partido y nadie nos ha explicado realmente de dónde saca ese dinero. Entonces esa competencia desleal del partido fue lo que lo puso realmente en los primeros lugares. Ahora, ¿considera usted que hay candidatos lo suficientemente claros para el electorado en esta jornada que se ha visto en cierta medida opacada, o que se ha visto opacada prácticamente por todo el escenario que se ha vivido en su país, entre ellos un presidente, ahora expresidente, que está en prisión? Bueno, esa figura, como ustedes mismos mencionaron, también es Jimmy Morales. Es un candidato justamente que por ser identificado fuera de la esfera política empezó a ganar muy pronto realmente un protagonismo. Y también por su campaña. Desde el principio él justamente centró su campaña en que no era ni corrupto ni ladrón. Obviamente muchos sectores también le tienen miedo por su falta de experiencia. Hay un caso similar en Guatemala justamente en el año 90 cuando llega Jorge Serrano Elías con un partido más o menos similar y con una experiencia similar a la de Jenny Morales. Y el gobierno entró en crisis a mitad de periodo. Entonces muchos tenemos miedo realmente de que Jenny Morales sea otro candidato similar. Hay miedo, usted lo dice, pero también desánimo. Es decir, todo apuntaría que habrá una segunda vuelta en estos comicios. Es que ese es el clima realmente que prevalece en las elecciones. No se ve realmente que ninguno de los candidatos, ni siquiera los punteros, puedan resolver la crisis institucional que se abrió en Guatemala hace 4 meses. Y lo que se ve realmente son 4 años malos en los próximos. Entonces, en la práctica, lo que la ciudadanía solamente está esperando realmente es que salga el menos peor. Pero mucho realmente no tiene mucha esperanza de que en estas elecciones surja un candidato adecuado. Es decir, hay muchos candidatos y poco de dónde escoger, ¿es lo que le entiendo? Básicamente, sí, el sistema de partidos políticos en Guatemala ha sido muy antidemocrático y es parte justamente de lo que los ciudadanos están demandando, mejores condiciones para las elecciones. Se ha dicho mucho que Guatemala vota, pero no elige. Entonces queremos cambiar obviamente esas condiciones para que tengamos candidatos más idóneos.
Muchísimas gracias por su análisis y por haber estado con nosotros esta mañana aquí en NTN 24. Luis Fernando Mac, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Un buen día. Muy buenos días.